poder da palavra é uma coisa tão grande que quando nós outros miramos é o início da palavra de Deus, nós outros já aprendemos uma grande ensinança, a primeira de todas, que Deus hizo o mar e as coisas solo através de palavras. A Bíblia não habla que ele isso com suas manos, isso com palavras, e é sobre isso que queremos falar. É o poder que as palavras têm, é o impacto que elas podem causar na vida de um, tanto palavras que nós outros hablamos como escutamos também. Sim, o impacto que causa na vida de uma pessoa que la escuta. E quantas vezes todas nós outras já passamos por situações assim, de estarmos passando por um problema, uma situação difícil, complicada, e alguém vino e nos deu uma palavra que nos, al imediato, nos causou esta sensação de eu posso vencer isto, e hasta nossa mirada hacia o problema cambiou. Sí. Porque não estávamos conseguindo mirar de uma forma positiva, de uma forma que pudiéramos ver uma solução aí, pero esta palavra vino imediatamente e nos hizo como aclarar a situação e ver, sim, eu puedo. Sim. De tanto impacto que isto ocasiona em nós outros. E pode definir vidas. Exatamente. E não são só as palavras, porque ojalá foram solamente palavras que quedaram aqui. Habláramos Y ya. e já. Pero não, uno desencadeia, assim se diz? Desencadena, não? Desencadena miles de sentimentos, de pensamentos, de reações, todo por causa de uma palavra, que tanto pode ser bem quanto o mal. Sí, a veces, y la palabra tiene tanto poder que para expresar un sentimiento uno tiene que hablar. Sim. Entonces, para entender lo que está pasando, para entender, para ayudar a alguien, esa persona tiene que hablar. Sim. Entonces, y cuando ella habla, a veces solo el hecho de ella hablar, ella ya desahoga, ella ya saca el sentimiento, porque a veces escuchamos, ¿no? Ay, no, solo quería desahogarme, solo quería hablar y ya está. Entonces, así, cuando liberamos la palabra, ella provoca algo en la vida de uno. Y eso es para el bien o para el mal, como ustedes están hablando. Entonces, siempre que yo voy a alimentar mis sentimientos, yo tengo que pensar en eso, que yo estoy permitiendo entrar adentro mío. Porque a veces lo que yo permito para llegar a ese punto de desahogar es que estoy alimentándome de palabras que no son buenas para mi vida. Entonces, no puedo permitir eso. ¿Y qué hacer para eso? Es lo que vamos a estar hablando Sim. en Porque uma este palavra podcast. pode cambiar todo. Todo. Um ambiente de casa, De trabalho. de trabalho. Uma palavra pode fazer com que uno se sinta seguro e que salga adelante, ou ao contrário disso, uma palavra pode ser com que uno se sinta a pior persona. Então, a importância que há em aquilo que escutamos, porque Sim. são palavras que escutamos, como também palavras que hablamos, não? Incluso, incluso, por exemplo, eu me recuerdo a hora de um exemplo que enfrentei um problema quando meus filhos eram ninhos, Sim. né? E tive um muchacho que em sua adolescência me trajo alguma preocupação. E eu me recuerdo que ele se puso muito mal, muito triste, muito arrependido e com toda classe de malos sentimentos adentro, de desesperança e todo, delante de seu erro. E eu me recuerdo que uma palavra que minha esposa falou para ele cambiou todo e le hizo quedar-se firme. Minha esposa falou para ele: mira, aunque Deus não seja contigo, eu sou. Em outras palavras, eu lhe vou ajudar, né? Eu estou aqui. Quizás agora, por um momento, você não vai sentir-se tão, eu não sei, seguro espiritualmente por conta de sua consciência, de seu erro. Você vai se sentir mal por lo que isso, pero eu estou aqui para ajudar-te. Então, o poder de uma palavra. Porque mira quantos papás, delante de um erro, quizás podem dizer para o seu filho: você não cambia nunca. Sí. Mira, você está assim, isto lhe vai levar A la perdição. à perdição, a um problema mais grande. A importância que quando o bispo dijo isso, eu estou, então, aquela palavra hizo com que ele sintiera a força, não? Eu tenho a alguém que crê em mim. Sim. E isto é o poder que a palavra tem, de sostener uma pessoa, de hacê-la ver as coisas de uma maneira diferente. Sim. Eu já escutei palavras assim de
Várias pessoas, muitas situações que passei em minha vida. Estava hasta recordando do exemplo que eu les di a semana passada de minha mamá, do que ela me hizo. E recuerdo também de uma senhora que acompanhava sempre, era uma vecina, era uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, que um dia eu chiquita, pero escuché ella Uhum. hablando para mi mamá. Mi mamá estaba contando los problemas que yo tenía, porque además de todos los problemas que les conté, yo también por todas las madrugadas yo me despertaba gritando. Yo no recordaba de eso, pero al día siguiente mi mamá decía, yo la escuchaba hablando con mi papá, con las personas, todos los días esta niña despierta gritando por la madrugada. E esta vecina dijo para mi mamá, pásame el nombre completo de su hija, que yo voy a orar por ella en un grupo de oración que tengo Uhum. y nunca más su hija tendrá eso. Y realmente nunca más yo E tuve esto. seguramente sua mamá creyó en esta palabra, Uhum, porque esta es la clave. uhum, Uno tiene que creer. É como a palavra de Deus. Puede hacer um cambio increíble na vida de uno, pero uno necessita creer creer en esta nisso, palavra. isso. E quantas são as pessoas que solo han creído Sí, creer. em palavras malas que Uhum, escutam, quizás escutam, você não serve para nada. uhum, Uhum. E uno se siente deste modo. uhum. Ou quizás esta palavra vem do próprio espírito maligno que Uhum. soplam na voz, porque é como ele trabalha também por Sim, La meio da palavra. palavras, consciência. não Aham. Sim, palavras. assim como Deus trabalha com a palavra, os Exato. espíritos também, fazendo com que uno se sienta a pior pessoa, Uhum, sem uhum. esperança. E basta que uno esteja solo e se quede pensando, e esta voz chega, e se uno Não consigo sigue, se reaccionar. não reacciona e como se, eu não sei, Rechaça esta rechaça palavra. a palavra, uno empieza a platicar com esses espíritos e essa voz que vem através de palavras, Uhum, literalmente, uhum. uno vai brigando dentro de si, Sim. vai acreditando nessas Creyendo. palavras. E se queda neste como um círculo, não? E não consegue Sim. sair de aí. Porque está sempre escutando as mesmas coisas, a pessoa não tem este poder de reaccionar e dizer, não, eu puedo, de romper esta situação. Uhum. Pero com a palavra nós temos este poder, hablando para nós mesmos, Uhum. de que se eu puedo, hablando com outras pessoas. Então, a palavra é algo tão, se as pessoas pudieram entender Sim. este poder que carga aí, muitas situações já seriam Sí, cambiadas. es solo uno reflexionar en su propia vida, ¿no? Porque es como hablábamos también en el otro podcast, que nosotros queremos escuchar buenas palabras, pero a veces no calculamos el peso que tiene al hablar ciertas palabras para el otro. Ustedes estaban hablando de hijos y me acordé que así, cuando somos niñas chiquitas, nuestros papás son como algo que nos trae protección, seguridad. Y todo lo que ellos hablan tiene un peso muy grande a causa de Sim. eso. Entonces, si ellos solo hablan cosas pesadas, va a ser aquello que yo voy a absorber. Sim. Va a ser aquello que va a reflejar en mi vida. Entonces, si esa mamá y ese papá que nos ve ahora entiende eso, porque, por ejemplo, su esposo dijo, no, si Dios no es con usted, yo soy. Entonces, aquello trajo seguridad para su hijo, ¿no? Y él no, mi papá es conmigo, aunque nadie sea, mi papá es conmigo y yo voy con él, entonces tengo a alguien a mi lado. Pero a veces ese hijo se siente inseguro porque sus papás solo juzgan, solo les cobran, solo trae algo que es pesado para ese niño. Entonces él va a crecer de esa manera y pensar que la vida es aquello. Sim. Claro, hasta que él llega a un punto de madurar y conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Y eso es para nosotros también. A veces uno ya somos adultas, pero no tuvimos esta seguridad cuando niñas y crecemos, pero ahí está la palabra una vez más que nos está siendo presentada todos los días, está disponible a todos, donde quiera que sea, ¿no? Uno puede accesar a esa palabra. Entonces, tenemos que usarla para edificar a nuestra vida y así también edificar a la vida de otras personas, ¿no? Porque é um poder muito grande. Mira quantos matrimônios se acabam por conta de uma palavra. Sí. Sim. Se inicia por uma palavra, porque uno Y se justo, siente ajá. amado, Uhum, quando quizás sua pareja lhe diz, te amo, uhum, pero também
se acaba em um minuto com uma palavra. A Sì. veces uno que en un momento que no está nervioso, está aburrido con algo, habla, por ejemplo, la esposa habla algo al Sim, esposo en un momento, me arrepentí de haber casado contigo, yo no sim. sabía que eras así, Sì. y eso ocasiona ya toda una situación, o el marido habla con la esposa, Uhum. entonces algo que tendría todo para salir bien, los dos empiezan ahí a Y a veces, guardar eso. y a veces el error en este caso, lo que pasa es que sale de allí, entre la pareja y va a desahogar con una amiga, que a veces no tiene una base familiar, una base de un matrimonio, y ella va a hablar de un problema que tuvo con su esposa en un momento. Porque si va 10 años de matrimonio, siempre hay problemas en una relación, sea de pareja, de amigos, en familia, pero ahí ella llega y desahoga con una persona que no tiene una base para Ayudar. orientarla, para ayudar. Y ahí vienen los malos consejos, ¿no? Que uno deja entrar en su matrimonio, abre una brecha. Sim. No para decir, ay, mira, yo estoy pasando por eso en mi matrimonio. Ahí vienen los consejos. No, si fuera yo, no quedaría con él. Sim. Y ahí empieza aquello a alimentar, porque ella está sensible a causa de un problema. Y ahí empieza a escuchar cosas que no van a construir nada en la vida de ella. Y si ella alimenta aquello, entonces va a reflejar en su matrimonio hasta llegar a un punto de divorcio. Sí, que é o que a senhora Fátima falou. Assim como Deus trabalha com a palavra, el diabo trabalha com a dúvida, Uhum. não? Então, se ella habla com uma amiga, como estamos falando agora, Mencionando. sim, Ajá. a amiga já vem com uma palavra de dúvida, será que é a pessoa certa para você? Pronto, já quedou algo. Uhum. Sim, uma palavra. Uma pequena palavra, será que você se casou bem? Será que era para você este matrimônio? Pronto, se a pessoa dá voz a esta palavra, ela cria uma realidade que não é, Que no existe. que não existe. Uhum. Então, empieza os problemas por causa causa de uma uma palavra. Quantas são as vezes que a situação está tranquila, nada passou, pero uma palavra que esse espírito habla em la mente de la persona hace com que uno se sienta atormentado. Sí. De la nada, Sim. nada cambiou em seu exterior, pero a possibilidade que ele traz na mente da Uhum. persona hace com que uno se quede desestabilizado. Sí, la persona como Quita se la paz, la ¿no? paz totalmente. Ujú. La persona mira de una otra forma y los pensamientos que vienen, la persona a veces profesa estos pensamientos. Eso es lo Sí. peor, ¿no? Realmente, yo no sirvo para eso. Realmente mi matrimonio es mejor hacer lo que la otra persona me está diciendo, Ujú. que es un consejo que una persona que no tiene esta fe, que no tiene esa estructura, le dice, miras cómo tu esposa te trata. Sim. A veces mira, las personas, tú no mereces ser tratado de esta manera. No estamos hablando aquí, obviamente, de situaciones críticas, de situaciones muy serias, como, Sí. no sé, la persona está así, Acoso. sí, Ujú. nada de eso. Pero situaciones comunes que pasan en un relacionamiento Ujú. y a veces llega una persona para decir, ay, él no te trata bien. Si tú mereces cosas mejor. Estava todo, a pessoa tinha todo para ter um matrimônio feliz, pero ela empieza a agarrar esta palavra e Sim. empieza a cambiar tudo aí, não? Em uma palavra, se a pessoa pudesse compreender o poder que existe na palavra, porque Deus criou o céu e a terra, pero quando Ele foi a ser as demais coisas, Ele hizo com a palavra. Ele dijo, haja. Ujú. Uhum. E se a pessoa puder compreender que isso é possível para todas nós outras, ao revés de quedar-se falando, mira, isto não cambia nunca, usted é uma pessoa deste modo, quedar-se murmurando, sei o que seja, uno empezar a declarar, usar sua palavra para declarar Sí. sua vitória. No, y hablando de fe, me acuerdo de una situación que pasó en mi familia, que mi papá tenía una empresa y él estaba así, llevando, ¿no? Llevando, solo que le estaba yendo a bancarrota, solo que apenas habíamos conocido la palabra de Dios y su dirección y buscando sabiduría y todo. Y mi mamá estaba allí en la fe, ¿no? Vamos a luchar y vamos a levantar, vamos a salir de esa situación. Y estábamos todos allí en ese mismo espíritu, ¿no? Para cambiar la situación. Y creíamos
con toda nuestra fuerza que eso iba a pasar. Solo que mi papá empezó a escuchar consejos de amigos. Y él salió de este propósito en lo cual estábamos entre familia. Y él salió de ese propósito, empezó a escuchar consejos y escuchar. Y ahí él llegó un día que él dijo, no vamos a continuar más. Y mi mamá, ¿cómo no? Ya está todo cierto, ya tenemos el nombre de la empresa que vamos a empezar de cero, ya tenemos todo así planeado para salir adelante. Va a salir todo bien, nosotros creemos, estamos allí todos bien. Y de la nada él dijo, no, yo voy a declarar bancarrota. Porque me dijeron que si yo voy para tal lugar, yo voy a tratar todo como si fuera mi empresa, pero como si fuera. Y él creyó en una palabra de alguien que no era de su familia, que no le garantizaba nada, pero él creyó, alimentó aquella palabra, sacó las fuerzas del propósito que teníamos para seguir adelante con otro plan de alguien que él ni sabía si iba a salir bien o no, y al final no salió. Él quedó Porque meses desempleado, ahí tuvimos dificultades aún peores de las cuales ya estábamos enfrentando. Entonces, a causa de una palabra, de un mal consejo, él desvió del camino, ¿sabes? E a clave é o quanto uno cree em la palavra que escuta, porque nós não podemos impedir que as pessoas hablem. Sí, Estamos sí. aí e vamos escutar muitas coisas, pero uno decidir em que vai crer é uma decisão de cada um. Exacto. Então, por exemplo, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, desafortunadamente, muitas pessoas a estão dentro da igreja, quizás não logram ver o que está Sí. prometido. Porque a palavra está allí, perfeita, e que funciona para todos. Pero ¿por qué para ella no? Y a veces ni siempre la palabra va a ser de acuerdo con lo que me conviene, lo que es mejor para mí, es lo que yo necesito en aquel momento. Entonces, en ese caso de mi papá, por ejemplo, él escuchó lo que era más fácil para él. Dejar todo para atrás, no, empezamos de cero, yo no voy a tener, y él hasta dijo, no voy a tener problemas con cuentas, con trabajo, yo voy a llevar una empresa como si fuera mía, pero no es, entonces no voy a tener ese dolor de cabeza, entonces me conviene más. Solo que él creyó, pero no funcionó, porque no era que el plan que Dios tenía para él y para nuestra familia en aquel entonces. E quando nós miramos a parábola que habla sobre a semilla, nós vemos que a semilla é perfeita, é a palavra de Deus, pero é sembrada em diferentes Suelos. suelos. Então, esta é a clave, a diferença está no suelo, em cada um de nós que somos um suelo e que necessitamos decidir se eu vou crer ou se eu vou permitir que outras palavras sufoquem esta palavra que é poderosa para cambiar, sanar, seja o que seja, qual seja a situação. Y esto también es la importancia de estarmos realmente aferrados a esta palabra, porque si yo estoy con mi corazón, con mi mente vacía, estoy apenas escuchando consejos que no me sirven para nada, que me están poniendo para abajo, que no están me haciendo ver las cosas como deben ser vistas. Pero si yo estoy aquí con esta palabra todos los días, yo medito en esta palabra, yo creo, yo vivo con ella, en los momentos que yo escucho una palabra que sea contraria de esta, inmediatamente yo voy a decir, no, Exacto. está escrito, aunque no sienta, porque eso es muy importante mencionar Sí. también, ni siempre, dependiendo de las situaciones que estamos pasando, no es algo inmediato, yo siento, viene este algo Sensación, bueno, esta sensación que todo va a estar bien. No, a veces el escenario es terrible, la Sí. situación es terrible y esto aquí adentro no está bien como debería de estar, Sim. pero no importa. Mi mente me hace creer, está escrito y es eso lo que importa. Y tener ese cuidado hasta dentro de la iglesia mismo, ¿no? Porque no es porque todos estamos adentro de una iglesia, de un edificio, ¿no? Iglesia, que las personas, todo lo que van a hablar es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo tengo que escuchar y es lo que tiene que Tengo que valer para mi seguir. vida, ¿no? Que tengo que seguir. Entonces es cuidar con eso mismo, de conocer la palabra de Dios para que yo pueda basarme en ella y no en todo lo que yo escucho, porque hasta también conozco, me acordé de una historia de una señora que perdió su esposo, perdió 2 hijos con el mismo problema de salud, tuvo, y llegó una persona y dijo, ¿será que no está algo mal?
Porque no es normal que tu familia toda esté muriendo de la misma razón. Creo que usted cometió algo. Entonces, en un momento de duelo que ella estaba sufriendo, ella escuchar una palabra de esa y alguien de adentro de la iglesia, ella no tiene que absorber. Ella dijo, no, está atada en nombre de Jesús, yo no acepto esa palabra. Yo creo que pasó como tenía que pasar y que ellos están salvos. Y así fue hecha la voluntad de Dios. Entonces tenemos que filtrar las palabras que escuchamos para que aquella palabra no sea una realidad en nuestra vida, ¿no? Y para que sea algo que yo yo creo en esta palabra, entonces yo voy a seguir en ella, porque aunque la situación, como usted mencionó, está doliendo, estoy sufriendo, yo no acepto la situación, pero yo creo. Porque o ser humano vive por lo que siente. Sí. Uno necessita sentir alegria. Se uno está triste, uno llora. Se está feliz, sonreír. Sonreír. Assim vive o ser humano no natural. Pero el hombre espiritual, que é nossa vida espiritual, não necessita sentir nada. Simplesmente necessita crer em lo que está escrito. Estamos falando aqui de situações que escutamos, conhecemos, vivimos, para que uno pueda identificar-se, não? E eu me recuerdo de uma senhora que vem à igreja e tem 2 filhas e que todavia não estão na presença de Deus. E sempre que eu la encontro, e desde há 5 anos, eu lhe pergunto, senhora, como estão suas filhas? Bendecidas. Ela declara isto. E esta é a clave. Uno tem que compreender que há poder nestas palavras. Estão bendecidas. Vai chegar ao ponto que elas vão estar, de verdade, completamente bendecidas na presença de Deus. Porque ela está declarando isto. E quantas mamás necessitam praticar isto, né? Sim. E eu sei, eu sou mamá, por vezes nos sentimos enojadas com alguma coisa, aburridas. E viene esta mala palavra, pero necessitamos controlar e profetizar lo que está escrito, lo bueno, não? No matrimônio, lo mesmo, uno tem que declarar. Quizás existem mulheres que estão nos escutando que sofrem com seus problemas em seu matrimônio, vícios, malos tratos, desprezo, humillações, pero ao revés dela quedar-se desgraciado, sempre hace lo mismo e quedar murmurando, use palavras. Porque es lo que ella está declarando, ¿no? Sí. Es lo que ella está declarando. Cuando ella dice desgraciado, no presta para nada, no sirve para nada. Entonces es lo que ella está declarando de hecho y ella no va a ver un cambio. Sí. Porque es lo que ella está declarando y determinando que aquella persona que ya tiene un problema va a continuar. Esto tiene un impacto muy grande porque yo me recuerdo que una vez estaba pasando por una situación, né, hablando de papás y mamás, que para mí era el fin del mundo, jóvenes, ¿no? Y yo me recuerdo dónde estaba la cena, todo como se pasó, las cosas aconteciendo, y yo lloraba mucho, y mi papá me abrazó y me dijo, todo va a salir bien. Y dali yo me levanté y las cosas, claro, no fue de la nada. No cambiaron todas. No otro día no acordé, me desperté y las cosas estaban diferentes. No, pero aquella palabra me dio fuerzas para no desistir. Mira como não nos olvidamos de buenas e de malas palavras que já escutamos em nossa vida. E quizás a pessoa pode estar pensando, pero eu não tenho nadie que me diga buenas palavras, pero a palavra de Deus hace esto com perfeição. Sim, porque às vezes ela vive em um ambiente familiar, uma família totalmente disfuncional, vive no trabalho, pessoas que querem o mal de ela, então todo o tempo ela está poniendo para abaixo, ela está dizendo, mire, está habiendo um corte na empresa, creio que estará... Puede ser que va a ser echada. Entonces, solo palabras malas, pero ahí tenemos la palabra de Dios que nos da este poder. Sí. La palabra de Dios es tan impresionante, es algo tan increíble que cuando nosotros la leemos y creemos en ella, ella nos da a creer. Sí. Nos da esta fuerza para rechazar todo. Entonces, no importa si estas personas que nos están acompañando están pasando por esto, porque, como dijiste, en nuestro medio somos pessoas de Deus, somos pessoas de fé, pero também estamos sujetas
a Somos seres escuchar, humanos, a ¿no? escuchar Ujú, palabras que no son buenas, pero nuestro ujú, ambiente un poco diferente, ¿no? Sim. Es más distinto, pero estas ujú. personas que están ahí a veces dizem para todo el tiempo. Eu Solo já conversei com escuchan. pessoas Ujú. que dizem, me dijeron, eu me levanto, me despierto desde a manhã hasta a noite, solo palavras malas, dentro da Ujú. casa, dentro do trabalho. Pero mesmo assim, se esta palavra está dentro desta pessoa, ele vai conseguir É vencer. como se fosse um Sí, escudo. Sim, Assim se diz, sí, sim, escudo? uma la proteção Sim. protección. perfeita. E Jesus nos ensina isso quando a Bíblia nos habla sobre a tentação de Jesus, é o poder da palavra para que uno rechace a tentação, vença a Sim. tentação, o problema. Porque, mira, imagine-se a mamá, por exemplo, que tem seus filhos, um em las drogas, outro fora de casa, ou outro que lhe desprecia, sei lá o que Outro seja, ou enfermo, está Ujú. enfermo, desempregado, assim se diz, desempregado. Desempleado. desempregado, seja qual seja a condição. Se ella, ao mirar todo isto, ella tem duas opções. Mira, que lástima, mira a vida de mis hijos, pobrecito de mi hijo, mira, e sentir-se, permitir-se que todas essas circunstâncias lhe afetem e lhe pronunciem, lhe hacen produzir palavras que não causam nada a não ser más emoções Ujú. na vida de quem escuta e mais sofrimento, se a mulher se posicionara e dissera, mira, escrito está, Está. eu e minha casa serviremos a Ujú. Deus. É como se uno estivesse profetizando para seu lar. Pero desafortunadamente, isso não é automático. Uno tem que esforçar-se para A praticar a diário. diário. Hay que todos os dias, ¿no? Es como un árbol. Para crecer, yo tengo que, la primera cosa es sembrar la semilla. Y ahí no es simplemente dejarla No. allí, ella va a crecer, va a dar los frutos. No, yo tengo que tratar allí, poner agua, yo tengo que poner los adubos, no sé, Los nutrientes los necesarios para nutrientes, esta todo, y planta. cuidar, estar allí pendiente, ya va a crecer, no vaya a crecer un árbol, no, ella va a crecer más débil hasta que se vuelva un árbol de verdad Sim. y empieza a dar los frutos. Y nuestra vida es así, ¿no? Yo tengo que leer la palabra y empezar a usarla, a determinar. Yo no voy a ver los hijos, mi esposo, mi familia toda ya transformada. Yo voy a tener que quedar allí sembrando y cuidando, poniendo los nutrientes de la fe a través de la palabra. No, mi familia es bendecida. Escrito está. Y determinando hoy, mañana y después y cuántos días sean necesarios. Hasta Sim. quando uno comete um erro e se sente culpável, não? E sua consciência lhe acusa e vem o dolor do arrependimento, uno tem que decidir que o diabo se aproveita neste Sim. momento para acusar. É o papel dele. Pero se uno decir, mira, escrito está, diabo, eu errei, Ujú. pero escrito está que Deus perdona mis errores. Sí. E confessar isto. A esposa que tem seu casamento destroçado por uma traição, quizás não há de amor, e um relacionamento frio, uno pode dizer todos os dias, ao revés de quedar-se reclamando, dizer, mira, escrito estás, Deus traz a existência Lo que no Ai, lo que não Uhum. existe. Vai existir respeito, amor em meu matrimônio. Sí, y la persona necesita comprender que no es una magia, ¿no? Que Sim. porque yo oí la palabra como usted habló, Ujú. va a acontecer. No, la persona necesita poner fuerza en aquello, como en toda nuestra vida, perseverança. sí, Ujú. perseverancia. Porque, por ejemplo, si yo voy a aprender una nueva, Ujú. un idioma nuevo, Ujú. yo tengo que poner mi fuerza en aquello y estudiar, estar ali pendiente de aquello hasta que yo hable el El idioma idioma. perfecto. Ujú. Entonces, la persona necesita poner también esta fuerza en la palabra de Dios. No es solo ir a la iglesia o oír la palabra y, ya está, la magia va a acontecer. No, es como usted dijo, yo tengo que profetizar todos los días y poner esta fuerza en la palabra de Dios que yo sé que es perfecta y que vai cambiar mi vida. E esse Sim. podcast que você está acompanhando pode cambiar sua vida a partir do momento que você se proponga
a usar suas palavras de maneira diferente, incluso não só a sua, das pessoas que é conosco, porque temos nossas redes sociais Sí, e uno pode divulgar para que esta palavra chegue a estas pessoas, sí, no não? estamos solo acá por nuestro YouTube, donde usted puede suscribirse y compartir con sus familiares, amigos, pero también estamos por nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y también nos pueden escuchar por Spotify Podcast con Ellas. Sim, e assim é. Terminamos esse podcast hoje falando de um versículo que eu quero que você reflita sobre isto e decida que classe de pessoa você vai ser. Está em Provérbios 12, e no versículo 18, diz assim: há hombres cujas palavras são como golpes de espada, mas a língua de los sábios é medicina. Mira a diferença que pode suceder com suas palavras. Você pode decidir que classe de mamá quer ser, como esta medicina que vai trazer a solução para sua família, ou você vai querer ser esta que é como uma espada que golpeia, que machuca, não, que Lastima. lastima seus familiares. Então, esse é o versículo que eu quero que você pense e decida. E como nós outros falamos aqui, não é uma mágia. Você terá que praticar todos os dias. Empiece a fazê-lo hoje mesmo. Quando você mirar uma situação com seu filho, com seu esposo, seja qual seja a situação, profetize o que está escrito. Há promessas para todo. E você pode desfrutar disto, ok? Que Deus les bendiga.